Hola, les damos la bienvenida al último episodio de este podcast Tiene VIH. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema concreto, pero sumamente importante y poderoso: la autogestión del diagnóstico como personas con VIH. Durante estos 7 episodios, hemos visto el proceso que pasamos como personas con VIH desde que recibimos el diagnóstico hasta navegar el sistema de salud tan complejo y los temas legales en Colombia. Ahora vamos a mirar cómo, como personas que vivimos con VIH, podemos hacernos cargo y tomar el control de nuestro diagnóstico. Durante mucho tiempo nos han enseñado a quedarnos en silencio, a ir a citas, a tomar la pastilla, a pensar en que somos un número más en el sistema de salud. Sin embargo, hoy queremos decirte que eso no tiene por qué ser así. Y justamente cuando tenemos información sobre los resultados médicos, sobre las pastillas que tomamos, el tratamiento, sobre redes de apoyo, podemos encontrar el espacio para finalmente hacernos cargo de vivir con VIH y tomar el control de todas nuestras necesidades y nuestras vidas con el diagnóstico. Hoy tenemos la compañía de dos invitadas que son Mónica Mantilla, una médica epidemióloga con más de 20 años de experiencia en el tratamiento y en el acompañamiento a personas que viven con VIH en Colombia, y Francesca Notoit, una activista por el derecho de las personas trans y no binarias en Colombia. Bienvenidas. Si quieren presentarse también ante las cámaras, adelante. Mónica. Pues nada, soy Mónica Mantilla, como dijo Isaac, soy médico. Eh, yo molesto diciendo que empecé a atender personas viviendo con VIH desde el bachillerato para que no me calculen la edad con los 20 años que mencionaste, pero pues estoy muy contenta de estar acá, sobre todo en este cierre del último episodio de este podcast Tiene VIH. Y bueno, espero que lo que hablemos, lo que conversemos acá, para las personas que lo van a escuchar, pues les dé herramientas para empoderarse en el manejo. Y bueno, también un gusto a las dos, a Isaac y a Mónica. Francesca McCoy llevó una cantidad de años también considerable trabajando en activismo de derechos de las personas trans, no binarias y también pues de las personas que vivimos con VIH. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este último episodio de esta serie de podcast. Y yo voy a comenzar contigo, Francesca, porque cuando hablamos de autogestión puede parecer una palabra compleja, muy técnica, y muchas veces no entendemos muy bien de qué se trata eso. Así que cuéntame, ¿cómo ves tú este tema de la autogestión? Que no significa necesariamente llevar el diagnóstico en soledad. Sí, claro, digamos, creo que la autogestión un poco también hace referencia como a un concepto que tal vez una no le dice ni siquiera en consulta, ¿no? O que apenas te dicen como tienes que tener responsabilidad, y la responsabilidad suena también un poco como ladrilluda. Pero autogestión también es de alguna manera empoderarse de que el diagnóstico no tiene que ser como una carga para una, sino también es parte de hacerse cargo de cosas con conciencia, ¿no? Y también con un poco de cuidado sobre una y sobre otras, ¿no? Mónica, ¿qué tienes que decir tú como médica sobre este tema? Mira, se los voy a poner como muy práctico, como cuando yo me voy a cortar el pelo, ¿cierto? Yo no me lo corto yo mismo, pero sí voy con una idea al peluquero y le digo, quiero, o me voy a hacer rayitos, o me voy a hacer, o sea, yo tomo la decisión y le digo, yo quiero esto, ¿sí? Eso es empoderarse, y en este tema pues es fundamental que las personas sepan lo que va su tratamiento, para dónde va, digamos, ¿vale? Súper, sí, porque muchas veces justo recibimos estos nombres de medicamentos que son como 3 componentes en una pastilla. Incluso hay gente que toma muchísimos más. Y no solo eso, sino que nos encontramos con los exámenes, con los resultados. Y para allá quiero que hablemos. Cuéntame, ¿por qué es importante que como personas con VIH entendamos sobre temas como carga viral y CD4? ¿A qué nos ayuda eso? Yo me sorprendo con encontrar personas viviendo hace 15 años y les pregunto su carga viral y no saben. ¿Qué tratamiento tomas? Una pasta blanca, una amarilla, una azul. Ven, eso demuestra que no te importa, que no estás empoderado. Llego a cortarme el pelo y haga lo que quiera conmigo. No. ¿Por qué es importante? Porque es saber que yo estoy tomando mi medicamento no porque el médico me lo formuló,
no para darle gusto a un médico, sino porque hace parte de que yo esté bien, de no enfermarme más adelante. Entonces, el concepto, si quieres lo decimos, carga viral, carga como un peso, ¿no? La cantidad de virus que tienes en tu sangre y que se mide por mililitros. Yo les explico a los pacientes qué es un mililitro. Yo te saco sangre con una jeringa que tiene 5 rayitas grandes y tiene unas rayitas muy chiquiticas entre cada una de esas 5 rayitas. En cada mililitro es la cantidad de virus que tienes. Hay pacientes que llegan con 1 millón de copias, 6 millones de copias, hay unos que llegan con 5.000, hay otros que llegan con 100.000, pero hay que entender cómo el tratamiento baja esa carga viral y que tú sepas, ay, a mi diagnóstico tenía 1 millón y ahorita tengo 10.000. ¡Wow! ¿Sí? Los CD4 son las células de las defensas, digamos que es en donde el virus se multiplica y entonces, ¿qué esperamos? Que estén entre 500 y 1500. Yo puedo llegar en fase SIDA cuando tengo menos de 200 CD4. Y el tratamiento lo que hace es que ya al no haber un virus que se está multiplicando, los CD4 empiezan a subir, más o menos. De verdad que muchas gracias por esa explicación, porque justo cuando recién recibimos el diagnóstico nos encontramos con estos numeritos que no tenemos ni idea. Pongo un ejemplo. Cuando yo recibí el papelito de mis resultados tenía 197 de 4. Entonces, claro, esa idea de subirlos y entender que justo el tratamiento te ayuda a eso, en ese momento parece imposible. Pero con la autogestión y con todo el tema de hacer caso al médico y al tratamiento, me está ayudando a que todo eso mejore. Y hablando un poco sobre cómo el tratamiento ayuda a la calidad de vida, yo creo que esto lo podemos conectar muy bien con un eslogan importante que hace 10 años viene cambiando el mundo, y es I igual a I. O sea, indetectable igual intransmisible. Vamos a comenzar por acá con Francesca. ¿Cómo crees tú que esto ha cambiado la percepción que tenemos sobre el VIH? Bueno, creo que también había como un gran estigma y discriminación sobre las personas que vivimos con VIH, que seguramente este lema también ha ayudado a cambiar, ¿no? Porque recuerdo yo cuando acompañé la primera vez a un gran amigo, digamos, hace también un montón de años, que le dieron su diagnóstico y alrededor de él pues era como una, ¿sabes? Como un halo de que hey, no me puedo acercar a ti, pero por un montón de desconocimiento. Este lema creo que da en el punto de lo que significa la discriminación hacia las personas que vivimos con VIH, y esto no significa que el virus en todos los casos pueda ser transmisible, pero además también, aparte de que tú tengas, pues digamos que puedas protegerte de las diferentes maneras posibles, pues puede llegar un momento en el que no seas transmisible y puedas tener otro tipo de prácticas, ¿no? Mónica, ¿cómo podríamos explicar esto de manera sencilla desde lo médico, de I igual a I? Bueno, a ver, todo comenzó con un estudio que se llama el HPTN 052. Es un estudio que nos abrió los ojos, lo presentaron por primera vez en Roma en el 2011 en la Conferencia Mundial de SIDA, y eran más o menos, si no recuerdo mal, 1.700 parejas serodiscordantes. O sea, uno tenía VIH y el otro no. Y en esa época nosotros no le empezábamos medicamento a todas las personas como lo hacemos hoy en día. En esa época esperábamos a que las defensas se bajaran hasta cierto nivel y ahí sí les poníamos los medicamentos. Y ese estudio demostró cómo hacer esto permitía que hubiese más transmisiones del virus. Porque los que empezaron el medicamento, a pesar de tener sus defensas altas, no transmitieron el virus a sus parejas. Es más, hubo, no recuerdo cuántas transmisiones, pero cuando miraron filogenéticamente, si somos pareja, yo tenía VIH y tú no, cuando apareces tú con VIH, van a ver si fui yo la que te lo transmití y no. Se lo habían ganado en otras parejas sexuales. Entonces, ese estudio nos cambió como el concepto y dijimos, oigan, un momento, o sea, todas las personas que están en tratamiento, si logran tener el virus indetectable, no lo transmiten. Después el concepto ha ido evolucionando. Hoy en día hablamos de menos de 1.000 copias. Por una revisión sistemática que salió publicada en Lancet en el año 2023, julio del 2023, revisaron como 244 artículos, estudios, y se dieron cuenta que
no era solamente indetectable, no era solamente menos de 200, es que incluso con menos de 1000 copias no hay transmisión sexual, ¿sí? Pero es eso. Bueno, gracias. Y estamos hablando específicamente de la carga viral para retomar un poco los conceptos que venimos hablando Sí, antes, ¿sí? sí. De pronto, a veces los médicos, indetectable, pero pues eso de qué, ¿a qué se refiere? Muy bien, es la carga viral por debajo de 50 copias. Súper, gracias, porque justo esto conecta muy bien con otra parte importante de esta conversación, y es que muchas veces cuando vamos a consulta tenemos miedo de preguntar, porque pensamos que solo vamos ahí a sentarnos a escuchar. En países como Colombia tenemos citas de hasta 20 minutos, pero hay otros lugares de Latinoamérica donde solo vas 5 minutos, te hablan y te vas. Ahora, ¿por qué es importante empoderarnos, por ejemplo, las personas con VIH para saber que podemos preguntar y que eso no es una falta de respeto? Pues yo pondría el mismo ejemplo que les puse al principio de cuando yo me voy a cortar el cabello, ¿sí? O sea, yo tengo que darle como la pauta al estilista, al peluquero de qué es lo que quiero, ¿sí? Creo que eso es lo que de pronto nos está faltando en esa relación que tenemos. Y más si eres crespo. Y más si somos crespas, sí, más difícil. Córtame solo las puntas y terminamos con el cabello en los hombros. El tema de pronto en una consulta, tener esa relación de igualdad me parece que es muy importante. Nosotros como médicos creo que ahí fallamos, médico, paciente, y no debería ser así. Pero también hay que entender esa relación estilista-cliente, ¿sí? O sea, el que sabe es el estilista. Yo quisiera tener esto, ven, pero no se puede por tal cosa. A mí me llegan a veces pacientes, yo quisiera esto, tienes una carga viral muy alta, tienes el riñón con una creatinina, sí, no podemos poner, o sea, que haya como esa confianza, ¿sí? Confiar en tu médico, pero también esa libertad de preguntar, ¿vale? Claro, y es que esta relación, como dices, es de doble vía, se tiene que alimentar por ambas partes. Ahora, Francesca, ¿tú podrías contarme algunos tips o preguntas clave como persona con VIH podemos llevar a la cita médica? Pues mira que yo he escuchado muchas preguntas cuando, digamos, a mí me han consultado temas jurídicos y muchas veces creo que se olvidan la relación, por ejemplo, del VIH, del tratamiento con tu cuerpo, con las hormonas para las personas trans, ¿cierto? Son preguntas que a veces son muy relevantes. ¿Esto genera algún cambio digamos, en mi terapia de reemplazo hormonal? Es una pregunta que me parece importante. ¿O esto va a tener alguna afectación en mis riñones? Lo decías tú, digamos que es una pregunta que casi no se hace. O bueno, digamos que creo que también preguntar por los compuestos que tiene el medicamento y cómo interactúan también con nuestro cuerpo es muy importante. A veces ni siquiera preguntamos como, este es el medicamento que tienes que tomarte, chao. Uno, dos, tres, tengo que tomarme estos, pero las personas no preguntan tampoco cómo interactúan entre ellos y demás. Yo te agregaría que hoy en día se nos están envejeciendo, ¿sí? Entonces, tengo casos de personas que llevan 10 años, 15 años indetectables, pero ahorita están diabéticas, tienen hipertensión, se infartaron, y a pesar de que les digo, ven, ojo, tú no te vas a morir de SIDA, no vas a morirte por el VIH, pero por una diabetes sí, ¿sí? Tu riñón está mal, no estás controlándote con la dieta, y parece que tantos años hablarles del VIH, como que se olvidaron de todo lo demás, y esto es algo integral, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí llegar a los 60 años en diálisis? Porque se me dañó el riñón por un medicamento, o por una pierna amputada porque no me controlé la diabetes, o infartado, etcétera. Entonces creo que no es solamente la carga viral de CD4, sino todo el contexto. Doctor, ¿cómo está mi colesterol? ¿Cómo está mi glicemia? ¿Mi riñón está bien? ¿Ya tengo que hacerme examen de huesos? Ese tipo de cosas creo que él también no les tiene por qué dar miedo preguntarlo, hace parte del manejo integral, ¿sí? No solamente que le manejen el VIH, sino todo el conjunto. Tú acabas de decir dos cosas clave. La primera es que te referiste al tema de comorbilidades, ¿no? Como cuando estamos envejeciendo y hay otras enfermedades o infecciones que empiezan a interactuar en nuestro cuerpo, ¿no? Ahí hay que poner mucha atención. Y el otro tema es de lo integral.
¿Qué significa una atención integral? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Existe de verdad? Difícil, difícil, Isaac. En Colombia tenemos una contratación por enfermedades. El paciente lo tenemos fraccionado. Acá te manejamos el VIH, pero si se subió el colesterol, ve a tu médico general. Acá te manejo el VIH, pero si ya eres una mujer en menopausia, ve al ginecólogo. Es difícil. No lo tenemos así porque las contrataciones que se hacen son específicas para el VIH. Hay pocas instituciones, pero sí las hay, que hacen ese manejo integral, ¿sí? Yo estoy en una de esas. Pero yo también creo que lo que acabas de mencionar también es importante, ¿no? Como que no solo es un fraccionamiento por servicio, sino por género. Entonces, eso a las personas trans nos juega doble pasada, ¿no? Es como, además tengo que ir al ginecólogo. Ah, no, pero el ginecólogo no te atiende, a ti es el urólogo. Pero bueno, ajá. Sí, sí, y seguramente a nosotros como médicos tratantes en VIH nos falta formación en eso, ¿sí? Nos falta saber un poco más precisamente del manejo de una terapia no es reemplazo hormonal, es reafirmación de género, por ejemplo. No lo tenemos. Entonces sí hay brechas y ahorita que se nos están, pues ya tenemos casi 40.000 personas mayores de 50 años en Colombia, no sabemos manejar hipertensión, diabetes, dislipidemia y todo lo que eso trae. Ahí hay un buen campo para hacer. O sea, para puntualizar un poco el tema del tratamiento o sí, el tratamiento integral a personas con VIH significaría que deberíamos tener el derecho a acceder a varias especialidades. Pero en un solo sitio, porque es que yo me pongo en el lado de una persona viviendo con VIH de 60 años, por ejemplo. Diabético, hipertenso, con osteoporosis y con VIH. Y que te toque ir todos los meses por tus medicamentos y por la cita del VIH en una institución, todos los meses por la hipertensión y la diabetes en otro, todos los meses por la osteoporosis con o sea, hay que manejarlo integralmente y creo que los que estamos llamados a ese manejo integral somos los médicos que trabajamos en VIH. Es más fácil que nosotros aprendamos de las otras enfermedades a esperar que un endocrinólogo que un internista maneje todo el VIH, creo yo. Pero vamos a ver más adelante cómo se va comportando. Esto es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial, ¿sí? No es solo de Colombia o de Latinoamérica. En la medida que empezaron a envejecer las personas, empezamos a ver, oiga, ¿cómo les manejamos esto? Pero ahí vamos. Claro, y esto también me parece fundamental, y es conectar esta idea del envejecimiento con Igualaí. Porque justo ahora, con todos los avances médicos que hemos tenido, podemos llegar a tener una vida muy larga. Y esto también viene con estos retos de la medicina, ¿no? Hay algo en la autogestión también que es muy importante para muchas personas que vivimos con VIH, y es el contar o hablar abiertamente sobre nuestro diagnóstico, ¿no? Sobre la revelación del diagnóstico. ¿Qué me puedes contar tú, Francesca, sobre esto desde tu experiencia personal, por ejemplo? Bueno, creo que he tenido muchos momentos, ¿no? Unos en los que al principio sentía que el hecho de contar a nivel profesional iba a restar también el reconocimiento que yo tuviera frente a mi trabajo, ¿no? Como una marica que trabaja por los derechos y que al principio, claro, yo a los 20 años estaba acompañando campañas de usar preservativo y demás, entonces como eso cómo juega a nivel público en decir, esta marica luego no estaba diciendo que una campaña de prevención y no se protegió, claro, eso como qué significa, ¿no? Pero creo que también a medida que ha venido pasando el tiempo es como, es que esto hace parte también de mí, ¿no? Y eso hace parte de un discurso también de garantía de derechos en general. Entonces para mí ha sido como ese reconocimiento personal de sí, vivo con VIH, pero también hace parte de mis derechos manifestarlo y también hace parte de mis derechos buscar la garantía integral, como lo estás mencionando ahora, de todos mis derechos y entre ellos mi privacidad, pues un poco también dejarla de lado un poco, pero también para ponerla en una opinión pública de estamos acá y bueno, vamos a durar mucho más tiempo porque tenemos acceso a tratamientos, tenemos posibilidades también médicas de tener pareja o en otras cosas que tal vez antes no era tan bien visto. Entonces como que, bueno, eso. Bueno, yo
tengo un concepto de que el diagnóstico es tuyo, ¿sí? O sea, yo tengo una condición, pero yo no tengo por qué estarle, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Soy diabética. Mucho gusto, ¿cómo estás? Soy hipertensa. No, o sea, es tu diagnóstico, es una condición, pero tú no tienes que estarle diciendo a todo el mundo, oye, ven, sufro de osteoporosis, estoy menopáusica, soy hipertensa, ¿no? Y, digamos, en Colombia fue criminalizado la transmisión del virus. Tuvimos una ley que la criminalizaba, pero desde el 2019 ya no, ¿sí? Y es algo que ONUCIDA ha ido, digamos, presionando en los países para que no se penalice, porque es una decisión de dos. Si yo quiero tener sexo contigo sin usar preservativo, es mi decisión, ¿sí? Si tú tienes VIH o no lo tienes, tú tú no tenías por qué haberme dicho, porque es que yo también estoy asumiendo un riesgo. Entonces es de dos. Y creo que en eso hay que hacer énfasis, ¿sí? ¿En qué casos yo le digo a la persona? Hay que decir, en hombres que tienen parejas gestando y que no le han dicho a su pareja que son VIH positivos. Ahí sí yo misma les digo, ven, o sea, yo puedo revelar el secreto profesional de acuerdo al artículo del decreto 1543 del 97, como por presionarlos para que ellos mismos tomen esa decisión, porque es que hay una vida en juego, ¿sí? Esa gestante, ese bebé, etc. Pero de resto yo sí les digo, ven, o sea, pongámonos de acuerdo, somos adultos. Usted, si tiene una pareja y la conoció esta noche, hola, mucho gusto, tengo VIH. Ven, o sea, eso, como dices tú. Mi historial. Claro, este es mi historial, ¿sí? Y bueno, tú ves que en las aplicaciones de ligue existe, ¿no? Tomo PrEP, soy VIH positivo, soy indetectable. Pero pues es algo como muy, muy personal, creo yo. Sí, aunque de alguna manera también creo que esto termina para nosotras que trabajamos en esto como en activismo siendo un acto político y simbólico, ¿no? Como el hecho de sacar del closet y decir, no solamente que soy una marica, que ahora soy no binaria, pero además que soy una persona que vive con VIH, es como ponerle de frente a la gente, hey, tú también puedes hablar de esto, preguntar si tienes dudas, ir al médico, qué significa esto de indetectables y como estas cosas que tal vez la gente no pregunta porque le da miedo y le da pena porque, ay no, ¿qué es eso de vivir con VIH? Pues vivir con VIH es lo mismo que vivir con otros diagnósticos, sí, y no tengo, como lo dices, como andar con mi historia clínica. Mostrándola. Pero tocaste un tema que de pronto sí quiero hablarlo aquí, y es que nosotros en Colombia no tenemos figuras públicas con VIH. Y ese modelo, o sea, es distinto ser yo una persona cualquiera del común y corriente a ser alguien famoso, a ser un influencer, a ser alguien que la gente conoce, actor, cantante, periodista, futbolista, en fin, y decir, yo vivo con VIH hace 15 años, tengo una esposa, tengo 2 hijos, hice mi carrera, porque ese ejemplo sí le sirve mucho a la gente recién diagnosticada. O sea, la figura pública que comenta que vive con VIH hace 10 años, 15 años, 20 años, sí da un ejemplo, un modelo para las otras personas. Ese trabajo de pares nosotros no lo tenemos, ¿sí? Entonces ustedes miran gente famosa en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿sí? que toman el activismo porque son actores o porque son personas conocidas y le dan como un espaldarazo a las personas que están recién diagnosticadas. Eso nos falta. Pero ese trabajo que hacen los activistas, que no son tan famosos, pero que hacen, por ejemplo, este tipo de actividades, es maravilloso, porque eso pega, ese ejemplo pega. Bueno, y eso lo conecto justo con el tema de la comunidad. ¿Cómo la comunidad ayuda a la autogestión cuando a veces los obstáculos son tan grandes que flaqueamos como personas con VIH? ¿Qué pueden decir sobre eso? Sobre el papel o el rol de las comunidades. Yo creo que a nosotros nos ha pasado muchas veces casos en los que hay compas que, por ejemplo, se les acaba sus medicamentos, es lo que más nos ocurre, y que empezamos a buscar como a partir de una autogestión, pero por eso decía al inicio como esta autogestión con cuidado comunitario, como se me acabó la pastilla, no me está atendiendo, me está pasando tal cosa, es como ven, siéntate acá, ¿qué está pasando? Busquemos, llamemos, ¿quién tiene? ¿No? Y como que eso de alguna manera va ayudando también a que la persona también pueda hacerse pues como partícipe de su proceso,
pero también entendiendo que hay otras personas cerca que pueden entender en dónde está y que nos ha pasado. Sí, a mí me pasó alguna vez seguramente, ¿no? Me quedé sin medicamentos, ahora tengo un montón de estrategias para tener más, para tener como pues un poco más de Una tiempo reserva. con mi reserva, exactamente. Y eso, como ayudar a revisar y preguntarte cómo sigues, cómo estás, también ayuda a disminuir esos niveles de ansiedad o diagnósticos psicológicos que puedan tener por lo menos al inicio, ¿no? Entonces creo que eso funciona mucho. Isa, yo te diría una cosa, la comunidad, sí, pero no solamente ustedes, o sea, nosotros como profesionales de la salud o como equipo de salud, a veces creo que hay pacientes que solamente nos importan a nosotros. No tienen familia, no tienen pareja, no tienen vecinos, no trabajan. Y ha llegado pacientes a decirnos, yo creo que la única persona que se daría cuenta que yo me morí es usted, porque me llama todos los meses, porque va a extrañarme que no vine a la cita, pero no le importa a nadie más. Hay mucha soledad en esto. Y en las personas que están envejeciendo más, ¿sí? Porque en la medida que tú eres de pronto una persona gay joven, tienes muchos amigos, tienes mucha parte social, pero cuando tú eres un gay de 70 años, eres muy solo. No tuviste hijos, la familia muchas veces está alejada, entonces el tema de la comunidad no es solamente como la comunidad, sociedad civil, personas viviendo con VIH, sino también nosotros como equipos de salud, fundamentales en hacerle sentir importante a esa persona y, como decía Francesca, en apoyarnos, incluso en apoyarnos cuando digo, me agoté, estoy mamado de tomar medicamentos todos los días, no quiero seguir con esto, y ahí llega alguien y dice, ojo, yo hice eso hace 5 años y el virus se me volvió resistente y ahora estoy con un tratamiento de rescate. O sea, como que todo ese acompañamiento de ejemplos y de modelos alrededor nos sirven para dar buenos ejemplos y también para mostrar lo que no se debe hacer y no caer en eso. Definitivamente todo lo que hemos compartido en este episodio nos da una idea mucho más clara de cómo poder autogestionar el diagnóstico. Algo que puede parecer difícil al principio, pero que con el tiempo y con la compañía necesaria puede ser posible. Yo creo que es importante también mencionar en este cierre de temporada que hay una idea particular que ha atravesado todos estos 8 episodios de este podcast Tiene VIH y es la siguiente. Vivir con VIH no te quita el valor, no te quita derechos y definitivamente no te quita futuro. Eso es algo que hemos podido ver en este episodio y a lo largo de todas las conversaciones que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias por hacer parte de aprender más y de esta serie de podcast que se llama Este Podcast Tiene VIH y esperamos que nos sigan acompañando en este camino de aprendizaje para que podamos todas las personas con VIH de Colombia y Latinoamérica hacernos cargo de nuestro diagnóstico y tomar el control de nuestras vidas. Gracias Mónica, gracias Francesca por este espacio tan increíble que hemos tenido hoy. Gracias. Okay.